Bueno, yo creo que Sánchez, el problema que tiene es que está tremendamente acorralado por la corrupción que persigue a su gobierno, a su partido y a su entorno personal, y ve fantasmas donde no lo hay, ¿no? Sánchez debería respetar más la separación de poderes, debería respetar la actuación de los jueces, y desde luego creo que flaco favor le hace a nuestra democracia con comentarios de ese tipo, ¿no? Hoy, si escuchamos a Sánchez y cerramos los ojos, podemos tener la sensación de estar escuchando al Pablo Iglesias de hace unos años. Sánchez se ha radicalizado, probablemente porque necesita aglutinar en torno a su persona a un voto de extrema izquierda, porque el voto de la gente de centro, de la gente moderada, lo ha perdido desde su radicalidad y desde esa posición de ataque permanente a la separación de poderes, a la oposición, a los jueces, a los medios de comunicación. Creo que en una democracia moderna, en una democracia madura como la nuestra, las actitudes de Sánchez y de su gobierno son impropias y no tienen cabida, ¿no? En España tenemos un ministro de Justicia, el señor Félix Bolaños, que se permite criticar abiertamente decisiones judiciales, cuando él debería ser quien velase por la independencia judicial y por la separación de poderes, ¿no? Creo que eso es el mejor termómetro para entender la situación desesperada en la que se encuentra el gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, Sánchez ya nos lo advirtió hace algún tiempo. La Fiscalía de quién depende, de él, y desde luego ha ejercido de tal manera durante todo este tiempo, ¿no? Si hace unos años a nosotros nos dijese cualquiera que en España, acabando el año 2024, la mujer del presidente del gobierno, el hermano del presidente del gobierno, el que fue ministro de Fomento de este presidente del gobierno, el que fue secretario de organización del Partido Socialista con él, su principal asesor y distintos presidentes autonómicos socialistas iban a estar investigados por presunta corrupción, diríamos que eso era impensable, que eso no podía pasar en España. Con Sánchez hemos traspasado todas las fronteras, ¿no? Que la persona que tiene como principal encomienda investigar delitos los haya cometido en el ejercicio de sus funciones para beneficiar al gobierno, para establecer cortinas de humo y para atacar a rivales políticos con información confidencial, en mi opinión es tremendamente grave. Que la Fiscalía General del Estado, que tiene como encomienda perseguir el delito, lo haya presuntamente cometido, es muy grave. Que el fiscal general del Estado no haya dimitido después de haber sido imputado es muy grave, pero que además el gobierno que lo ha nombrado lo mantenga en el cargo pese a todo eso, pone de manifiesto que estamos viviendo una situación tremendamente anómala y que ciertamente Sánchez se ha convertido en una auténtica amenaza para la democracia española. Es una amenaza porque atenta contra el resto de poderes. En España tenemos un poder ejecutivo que no gobierna. Tenemos un poder legislativo secuestrado por el Partido Socialista que impide que mayorías distintas a las de la investidura puedan legislar en España. Y tenemos un poder judicial atacado desde el poder ejecutivo. Eso es una anomalía democrática de primer nivel que una democracia madura como la nuestra, después de 46 años en vigor nuestra Constitución, no puede darse. Es desde luego impensable, es desde luego inadmisible. Bueno, la Fiscalía Anticorrupción le ha dado verosimilitud a la confesión del señor Víctor de Aldama. Y creo que el Gobierno lo que debiera hacer es dar explicaciones sobre todo lo sucedido. Hemos conocido a lo largo de los últimos días distintos casos de mordidas y comisiones en el seno del núcleo duro de Pedro Sánchez. No son un concejal de un ayuntamiento lejano, no es un consejero de una comunidad gobernada por el Partido Socialista, no, estamos hablando del núcleo duro de Sánchez. Estamos hablando del que era secretario de organización, el señor José Luis Ábalos, estamos hablando del principal asesor de Ábalos, el señor Koldo García, que tenía barra libre, puertas abiertas en todos los ministerios y en todas las comunidades gobernadas por el Partido Socialista. Estamos viendo que esto afecta a quien hoy es el secretario de organización, el señor Santos Cerdán. Estamos viendo que hay
dos expresidentes de comunidades gobernadas por el Partido Socialista, la señora Armengol, hoy presidenta del Congreso de los Diputados, o el señor Ángel Víctor Torres, hoy ministro de Política Territorial y en aquel momento presidente del Gobierno canario, son personas muy cercanas a Pedro Sánchez. Es el sanchismo el que está imputado. Es el sanchismo el que está siendo investigado. Aquí el problema no son las críticas del Partido Popular. Aquí el problema es que está investigando el Tribunal Supremo, está investigando la Audiencia Nacional, está investigando la UCO, está investigando un juzgado de Madrid y están investigando un juzgado de Badajoz. Sánchez no tiene un problema con la oposición, Sánchez no tiene un problema con los medios de comunicación que publican determinadas informaciones, no, es la justicia quien está acercando al gobierno de Pedro Sánchez con indicios cada vez más intensos de que se han podido cometer delitos en el núcleo duro del gobierno, en el núcleo duro del partido y en el entorno personal y familiar de Sánchez. Y frente a este contexto, Sánchez, en vez de comparecer públicamente en sede parlamentaria y ante los medios de comunicación y dar todas las explicaciones posibles para desmontar toda la información publicada, Sánchez se atrinchera en una estrategia de ataque a la oposición, crítica despiadada a los medios de comunicación que publican informaciones sobre todo esto y un ataque contra jueces con nombres y apellidos que le convierte en un populista más. El Sánchez de hoy es el Pablo Iglesias de hace unos años, probablemente porque le quiere comer el voto a Podemos y a Sumar y probablemente porque se ha convertido en un antisistema más que quiere controlar y manipular todos los poderes del Estado para ponerlos al servicio de su causa personal, de su causa judicial. Bueno, es evidente que Begoña Gómez ha utilizado instalaciones públicas, medios, recursos, materiales y personales al servicio de la Moncloa para la gestión de sus intereses personales empresariales. No lo digo yo, lo dicen las personas que han participado y lo dicen también los distintos informes de la UCO que han ido revelando distintas informaciones sobre esto. Creo que eso es una situación tremendamente anómala. Begoña Gómez se ha valido de su condición de esposa del presidente del gobierno para tener una cátedra universitaria sin tener ni siquiera un título, tener y dirigir un máster del que ni ella misma podría ser alumna, tener relaciones con empresas participadas o reguladas por el gobierno que dirige su marido, y por lo tanto yo creo que queda evidenciado a través de las distintas informaciones que hemos podido conocer en las últimas semanas, que se ha beneficiado de la posición de esposa del presidente del gobierno para beneficiar intereses empresariales, personales y profesionales. Y eso es muy grave, porque los medios de la Moncloa no están para que la esposa del presidente del gobierno ejerza intereses económicos y empresariales en su propio beneficio. En estos momentos la mujer del presidente del gobierno está siendo investigada por cargos graves: corrupción, tráfico de influencias, apropiación indebida, y creo que la situación es lo suficientemente grave para que Sánchez comparezca en sede parlamentaria y dé explicaciones. Hasta el momento no lo hemos conseguido y por eso Pedro Sánchez ha sido llamado a declarar en la comisión de investigación abierta en el Senado y decidiremos el momento más oportuno para que comparezca, porque la realidad es que cada día se van conociendo nuevas informaciones y creo que el interrogatorio al que Pedro Sánchez se verá sometido en el Senado podrá aflorar información relevante que creo que condicionará su propia continuidad al frente del gobierno de España. Pedro Sánchez está en una situación tan delicada que él mismo debería haber dimitido hace ya algún tiempo, porque la realidad es que a lo largo de los últimos meses no ha sido capaz de dar ninguna explicación sobre su participación en todas estas tramas de corrupción. No solo no ha querido dar explicaciones, sino que se ha enrocado y ha establecido una estrategia de ataque. Ataque a la oposición, ataque a los medios de comunicación y ataque, y este es inadmisible, completamente inadmisible, a los jueces que instruyen cada una de las causas. Sánchez ha asumido el discurso del lawfare.
lo ha asumido como propio. Un discurso que hasta la fecha estábamos acostumbrados a escuchar en boca de portavoces de partidos antisistema o partidos independentistas. Hoy Sánchez ha hecho suyo el discurso del lawfare, la crítica a la separación de poderes y a la actuación de los magistrados y jueces de nuestro país. Fachas con toga, ha llegado a llamarles distintos miembros del Gobierno de España. Solo esa afirmación llevaría a que cualquier ministro serio y responsable debiera haber presentado su dimisión. Hoy Sánchez se aferra a ese discurso, al discurso del lawfare, al discurso del ataque a los jueces y magistrados de nuestro país, y esa es la defensa del que no tiene defensa. Esa es la defensa del que está acorralado. Esa es la defensa del presidente que no es capaz de explicar sus comportamientos y los de su gobierno a lo largo de los últimos años. Es un discurso tremendamente peligroso en una democracia, porque un presidente del gobierno no puede atacar la independencia judicial y cuestionar la labor de los jueces. Es indecente y es antidemocrático. Sánchez lo hace. Y Sánchez lo hace probablemente para desacreditar futuras sentencias que puedan recaer en todos estos casos. Creo que hoy Sánchez se ha convertido en una auténtica amenaza para la democracia española y por eso es tan importante la labor que hacemos desde el Partido Popular. Nuestro trabajo es abrir una vía de esperanza y que cuando los españoles puedan volver a hablar en las urnas, seamos un proyecto que sea capaz de construir una gran mayoría que acabe con este periodo de polarización que ha provocado Pedro Sánchez y que podamos darle a España una regeneración política y democrática de la mano de un gobierno decente, honrado, honesto, que se dedique a gestionar lo público para mejorar la calidad de vida de las personas. Hoy, lamentablemente, en España tenemos un presidente del gobierno bajo sospecha, tocado y hundido por la corrupción, que se aferra al poder como único mecanismo para protegerse de las investigaciones judiciales en marcha y que su único objetivo es evitar la alternancia política. Y eso en una democracia yo creo que es muy grave.